Hasta ahora, haciendo una pequeña síntesis de lo que llevamos estudiado de este tema, recuerden que hemos estado viendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿no? Por lo tanto, hemos visto que nosotros creemos que Dios es omnipotente, que Dios es el Creador, que Dios es amor, no olvidemos. Hayamos visto también que por el mismo hecho de que Dios es amor, todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. En el Génesis, ¿se acuerdan que cuando termina el relato de la creación del capítulo 1, nos dice, y vio Dios que era bueno todo lo que había hecho? Por otra parte, también habíamos visto como en el libro de la sabiduría se nos dice que todo lo que existe, existe porque Dios lo ama. Es decir, si Dios lo ha creado es porque lo ama, que no hay nada que exista que Dios no ame. Y fíjense que es lógico, si Dios es amor, Dios, podríamos decir, solo puede amar. No puede hacer otra cosa. ¿Por qué? Pues porque el obrar sigue al ser. Si Dios es amor, pues el amor solo lo que puede hacer es amar. También habíamos visto cómo, por lo mismo, Dios ha creado a una pareja humana, un matrimonio, felices. ¿Se acordarán que nos lo describía en el capítulo 2 del Génesis, esa felicidad de esta primera pareja, de este primer matrimonio humano, de una manera simbólica, hablándonos del paraíso? ¿Se acuerdan? Que se nos presentaba un lugar donde todo era belleza, donde todo era, digamos, riqueza, etcétera, ¿no? Y recordemos que habíamos visto que no se trata de un lugar, sino de un estado. Son toda una serie de simbolismos. Abundancia de agua es símbolo de felicidad. Había abundancia de vegetación que producía todo tipo de frutos agradables a la vista y al paladar. Pero, y vamos a comenzar leyendo ese texto, Dios ha creado al hombre, ha creado a la mujer, los ha creado capaces de amar y para amar, los ha hecho a imagen suya, y los ha hecho de manera que puedan vivir esa relación de amor, que sea reflejo de esa relación de amor que se da entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Dios amor vive ese amor pleno, absoluto, entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Entonces ha creado una pareja humana, un matrimonio humano, que sean reflejo de ese amor que se da entre las distintas personas de la Santísima Trinidad. Pero para que una persona pueda amar, tiene que ser libre. El amor es una cosa libre, es una cosa, si no es libre, no es amor. Por lo tanto, Dios los creó libres. Pero no olvidemos que Dios los creó libres y muy bien informados. Podemos volver a leer un texto que ya habíamos leído tiempo atrás, del Génesis, del capítulo 2, los versículos 16 al 17. Y le dio este mandato: de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vale, o sea, fijémonos que Dios les informa como que son libres, tienen que querer vivir esa relación con Dios y esa relación entre ellos. Y esto se simboliza en este árbol del bien y del mal. Y se le dice muy claro, diríamos nosotros, estáis hechos para amar, si hacéis lo contrario, perdéis ese estado de felicidad. O sea, si el día que coman de este fruto, morirán.
no morirán ese día, pero ahora han introducido la muerte en su vida. Porque Dios hizo al hombre inmortal. Recordemos, eso lo habíamos visto antes. Es por envidia del diablo que entró la muerte en el mundo. Quizá lo podemos volver a leer en el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos 23 y 24. Sabiduría 2, 23 y 24. Porque Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. O sea, fijémonos sobre todo en la primera parte. Dios crea al hombre incorruptible y por lo tanto inmortal, a imagen de Dios. Pero la muerte entra por envidia del diablo, precisamente por usar mal, digamos, la libertad del hombre y de la mujer. Todavía te podíamos leer otro texto en el libro del Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. En algunas Biblias es el 30. Lo que hallé fue solo esto, que Dios hizo recto al hombre, mas ellos se buscaron muchas maquinaciones. Es decir, es importante que nos demos cuenta que Dios no ha creado la muerte, Dios no ha creado el sufrimiento. O dicho de otra manera, Dios no ha creado el mal. Dios no puede crear el mal porque es amor. Entonces, necesitamos plantearnos por qué existe el mal. ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué existe el sufrimiento? Y fíjense que la Sagrada Escritura nos da respuesta a esto. Ya hemos visto ese texto que dice que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Recordemos que existen los ángeles caídos, que odian a Dios, por lo tanto odian su obra, que son seres espirituales más inteligentes que los hombres, más inteligentes que nosotros, aunque limitados, claro está, son criaturas. Bien, pues en el capítulo 3 del Génesis, un texto muy conocido, con el lenguaje propio de estos primeros capítulos de la Biblia, un lenguaje simbólico. Recordemos que según la Pontificia Comisión Bíblica son relatos históricos, pero narrados de una manera popular. Entonces hay que intentar ver qué es lo que ellos nos quisieron decir con este lenguaje. Bien, pues en este capítulo 3 del Génesis vamos a leer los versículos 1 al 3. Pero la serpiente, la más astuta de cuantas bestias del campo hiciera Yahvé Dios, dijo a la mujer: ¿con que os ha mandado Dios que no comáis de los árboles todos del paraíso? Y respondió la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del paraíso comemos, pero del fruto del que está en medio del paraíso nos ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis siquiera, no vayáis a morir. Fíjense que la mujer está bien informada, sabe las cosas. Es decir, no es ignorante. Fijémonos que ahora alguien puede hacer auténticos pecados materiales por ignorancia, pero no es el caso de aquella primera pareja, de aquel primer matrimonio. Estaban bien informados, no eran ignorantes. Pero aquí interviene una tercera persona, que es la serpiente. Pero ¿se trata de ese animal llamado serpiente? No. Y aquí ya nos da algunas pautas para que nos demos cuenta. Se trata de una serpiente que habla y que es muy lista, o sea, es inteligente. En el Apocalipsis nos dan el nombre. Vamos al Apocalipsis, final de la Biblia, capítulo 12, versículo 9. Fue arrojado el dragón grande, la antigua serpiente, llamada Diablo y Satanás, que extravía a toda la redondez de la tierra, y fue precipitado en la tierra, y sus ángeles fueron con él precipitados. Bueno, nos interesa sobre todo el comienzo, es saber el nombre de esa serpiente antigua.
¿Se han fijado? Que se llama diablo y Satanás. Es decir, se trata del diablo. ¿Es que el diablo se introdujo dentro de una serpiente o se presentó en forma de serpiente? No. Fíjense que la tentación de Eva, la manera como el diablo dialoga, nos habla, es de una manera interior, es una manera espiritual. La tentación es interior. Pero fijémonos que la dificultad, el problema, por decirlo de alguna manera, que tenía el agiógrafo, es el que escribe este texto, es que en aquel tiempo, en aquella cultura, pensaban que había el Dios bueno y el Dios malo. Entonces era importante que se supiera, que se viera, que el diablo no es un Dios malo, es una criatura. Es una bestia más, es decir, es una criatura, pero muy inteligente y sobre todo muy astuta. En el Apocalipsis se nos presenta con 7 cabezas y 10 cuernos. El lenguaje simbólico del Apocalipsis. Es decir, la cabeza es para pensar, el número 7 indica perfección, 7 cabezas, o sea, muy inteligente. Y 10 cuernos, símbolo de poder, de fuerza. Aquí se nos dice sencillamente que era muy astuto, el más astuto de todas las bestias que Dios había hecho, o sea, de todas las criaturas que Dios había hecho. Y el diablo, ya sabemos, odia a Dios y por lo tanto odia también sus criaturas. Odia el proyecto de Dios sobre la humanidad. Fijémonos, y quizás enseguida explicaré esto que acabamos de leer, que San Pablo nos habla de ese misterio del proyecto de Dios, diríamos nosotros, ese proyecto que Dios tenía desde antes de la creación del mundo. Y el proyecto que Dios tenía ya antes de la creación del mundo, según la carta a los Efesios, quizás lo podíamos buscar en el capítulo 1, el versículo 4, el siguiente también, el 5 también. Por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados ante Él en caridad, y nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, fijémonos qué nos está diciendo, que desde antes de la creación del mundo, enseguida vamos a leer un versículo más, Dios tiene un proyecto para la humanidad, nos ha escogido a nosotros que hemos venido a la existencia, y ese proyecto que Dios tiene sobre cada uno de nosotros es que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor, hechos hijos en su Hijo. Y ahora fíjense el versículo 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, conforme a su beneplácito, que se propuso en Él, para realizarlo al cumplirse los tiempos, recapitulando todas las cosas en Cristo, las del cielo y las de la tierra. El proyecto de Dios que nos dice San Pablo, que lo tenía proyectado para realizarlos en los tiempos en el que San Pablo habla, y por lo tanto también en nosotros, era que todos seamos santos, toda la humanidad santos, y todos recapitulados en Cristo Jesús. Y mediante esa recapitulación de todos en Cristo Jesús, el mismo cosmos queda recapitulado en Cristo Jesús. Es ese misterio del que San Pablo habla en más de una ocasión, que Dios lo tenía oculto y lo manifestado en el momento que Cristo, dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en la plenitud de los tiempos. Entonces, parece como que ese proyecto se frustrara con el pecado, pero Dios es más grande que el pecado. Y el diablo lo que quiere es evitar que se realice ese proyecto de Dios, destruir el plan de Dios. Y por lo tanto, fijémonos que cuando se acerca a la mujer, comienza como que no sabe, está mal informado y quiere conocer la verdad.
inocentemente, diríamoslo así, ¿no? Con que os ha mandado Dios que no comáis de los árboles todos del paraíso. Pero observen que ese inocentemente, pongámoslo entre comillas, está lleno de una gran maldad. Porque ya le presenta a Dios como un tirano, que nos deja libres. Nos deja comer de ninguno de los árboles del paraíso. Lógicamente, esta barbaridad, digámoslo así, parece que la mujer tenía que contestarle. Pero fijémonos que lo que el diablo quiere es que la mujer entre en la conversación, dialogue con él. Y quien dialoga con el diablo, cae. Y eso no lo debemos olvidar, porque el diablo es más inteligente que nosotros. ¿Qué le dice la mujer? Estando como estaba bien informada, hemos leído ya, pues que sí, que pueden comer de todo, solo el árbol de la ciencia del bien y del mal, le ha dicho Dios que no lo coman porque si lo comen morirán. Fijémonos, esto es lo que le ha dicho Dios. Ellos, por lo tanto, insisto, están bien informados. La cuestión está en, ¿han creído de verdad a Dios? Fijémonos que es la misma cuestión que tenemos nosotros. ¿Hemos creído de verdad a Dios? Si hemos creído de verdad a Dios, obraremos de acuerdo con esas pautas que nos ha dado Dios. Si es que somos conscientes de que esas pautas que nos ha dado Dios, nos las ha dado porque nos ama, porque quiere nuestra felicidad. Él digamos, no se saca ningún interés personal. Es amor. Pero tendremos que plantearnos si efectivamente creemos a Dios, creemos lo que Dios nos dice. Y la serpiente, que en principio no sabía, ahora les va a informar, ahora resulta que sabe más. Podemos seguir leyendo desde el versículo 4 y 5. Y dijo la serpiente a la mujer: no moriréis, es que sabe Dios que el día que de él comáis se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Quien era un ignorante que no sabía, ahora sabe más que la mujer. ¿Y qué le dice? No es verdad, no moriréis. Observen que comienza por dejar por mentiroso a Dios. No es la manera de ser feliz, es esa de hacer lo que os ha dicho Dios. Es que os quiere tener controlados y bajo su mano nos deja ser libres. Hay un texto que ahora no recuerdo, creo que es en uno de los libros sapienciales, en el que el que rompe con Dios dice: rompamos sus coyuntas, rompamos sus cadenas. Es decir, presentar a Dios como quien nos tiene encadenados, no nos deja ser libres. Y tendríamos que plantearnos, ¿no es verdad que a veces también sentimos nosotros esa tentación? Que si hacemos lo que nos dé la gana, digámoslo así, entonces seremos libres, y si no, no somos libres. Es decir, el tentador sigue en la misma línea. ¿Y qué le afirma después de decirle que no, que eso no es verdad lo que le ha dicho Dios? Es que Dios sabe que el día que comáis seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué es lo que hay en esta proposición del diablo? En el fondo es decirles, vosotros, diríamos nosotros ahora, ya sois adultos, ya sabéis lo que hacéis, ya sois personas responsables, ¿por qué tenéis que decidir teniendo en cuenta lo que Dios os dice? Decidid vosotros. Seréis vosotros los que diréis qué cosas están bien y qué cosas están mal. Aquello que a veces se dice, yo sigo mi conciencia, tú seguirás la tuya. Es decir, como que no hay una línea, digamos, básica común para todos, una ley
común para todos, para nuestro bien individual y social. Por consiguiente, fijémonos que aquí la mujer se encuentra en este dilema. ¿A quién cree? ¿A Dios o al diablo? Ese dilema lo tenemos nosotros. Si se acuerdan, San Ignacio de Loyola en sus ejercicios nos lo presenta en aquella meditación de las dos banderas, ¿no? ¿A qué bandera decidimos pertenecer? Somos libres. ¿Cuáles son las consecuencias de creer a Dios o de creer al diablo? Pues yo creo que se ve. No hay que pensar mucho, ¿no? Se ve. ¿Cómo reacciona la mujer? Versículo 6. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también de él a su marido, que también con ella comió. Este versículo es muy decisivo. Fíjense que la mujer reflexiona y actúa libremente. Pero en esa reflexión, fíjense que de alguna manera se trasluce, se ve ese momento de duda. Pero la tentación se le presenta muy atractiva, muy atrayente. Y se deleita pensando en eso que se le está proponiendo y que le resulta muy atractivo, muy seductor. Y finalmente, queriendo ser como Dios, queriendo conocerlo todo, queriendo ser sabia, come del árbol. Ya sabemos que no se trata de ninguna manzana, ¿eh? Se trata de una manera simbólica de decir que no hicieron lo que Dios les decía. En concreto, no podemos saber cuál fue el pecado concreto que cometieron. Ciertamente no fue un pecado de sexo, que a veces nos lo presentan. No fue un pecado de sexo. ¿Por qué? Pues por una razón de sentido común. Era un matrimonio que Dios les dijo: creced y multiplicaos. Y además no tenían la concupiscencia. Por lo tanto, en ese terreno no eran tentados en este terreno. Se trata de un pecado de soberbia, de un pecado de vivir haciendo lo que yo quiero, de buscar mi felicidad sin tener en cuenta a Dios. Es que es lo que sigue existiendo. Pero el diablo le había dicho: se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios. Y el autor de este texto, el geógrafo, con bastante ironía, fíjense, hermanos, cómo continúa los versículos 7 y 8. Abriéronse los ojos de ambos y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Oyeron a Yahvé Dios que se paseaba por el jardín al fresco del día y se escondieron de Yahvé Dios el hombre y su mujer en medio de la arboleda del jardín. Fíjense con qué ironía nos hace ver el autor la mentira del diablo. Ya Jesús en el Evangelio de San Juan, se acordarán, el capítulo 8, versículo 44, que no vamos a leer, nos dice Jesús que el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Le ha dicho: se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios. Y dice: se le abrieron los ojos. ¿Y qué descubrieron? Pues que estaban desnudos y que no sabían vestirse. ¿Qué? ¿Tan listos como iban a ser? ¿Eh? Se encuentra con su tremenda limitación humana. Y lo único que se les ocurre, que son capaces de hacer, es cubrirse con unos ceñidores, con unas hojas, perdón. Y otra consecuencia, hasta este momento, si nos fijamos en este versículo 8, había una relación de amistad con Dios. Se presenta como que Dios, digámoslo así, que era como el dueño de aquella finca, venía a pasar la tarde con ellos.
Decía, había una muy buena relación de amistad. Pero ahora Dios sigue siendo el mismo. Dios efectivamente viene a su encuentro. Pero ellos ahora se esconden de Dios. Ahora se esconden entre los árboles del jardín. Es decir, han roto, pero por parte suya, esa amistad con Dios. Pensemos que esto es muy gráfico, porque yo creo que más o menos todos somos un poco conscientes de esto, tenemos experiencia. Cuando no actuamos de acuerdo con como sabemos que Dios quiere que actuemos, no es verdad que no tenemos ganas de ir al encuentro con Dios, no tenemos ganas de hacer oración. Buscamos cómo distraernos, cómo ocupar el tiempo, pero no ir al encuentro con Dios. Pero sin embargo, Dios no ha cambiado. ¿Qué ha pasado para que estos hombres, que en el versículo último del capítulo 25, del capítulo 2 nos decía que estaban desnudos y no se avergonzaban, y ahora se avergüenzan, se dan cuenta de que están desnudos, sienten la necesidad de cubrirse? Es decir, ¿qué es lo que han aparecido? ¿Qué es lo que se ha iniciado? La concupiscencia. Ha nacido la inclinación al mal. Han roto su encuentro, su comunicación con Dios, su conexión con Dios, y se quedan en sus solas fuerzas humanas e inclinadas al mal. Pero Dios no ha cambiado de proyecto. Ese proyecto que hemos visto que nos dice San Pablo. Por lo tanto, Dios sigue buscando, sigue queriendo ayudar, sigue ayudando a esta pareja. Leamos los versículos 9 al 13. Pero llamó Yahvé Dios al hombre diciendo, ¿dónde estás? Y éste contestó, te he oído en el jardín y temeroso porque estaba desnudo me escondí. ¿Y quién le dijo, te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Es que has comido del árbol de que te prohibí comer? Y dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio de él y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Y contestó la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué? Pregunta Dios, ¿dónde estáis? ¿Y qué habéis hecho? ¿Por qué estáis así? Fíjense que es una prueba de que Dios se sigue interesando por ellos y que lo que les está pidiendo es que reflexionen, que se den cuenta por qué están en esa situación y por lo tanto que busquen de nuevo a Dios, que se den cuenta que es porque han roto su comunión de amor con Dios. Si observamos, tanto Adán como Eva reconocen que sí, que han pecado, que han hecho lo que Dios les había dicho que no hicieran. Pero reconocen su responsabilidad. Fíjense que todos los dos se disculpan. Adán le ha engañado, le ha seducido su mujer. A la mujer le ha engañado el diablo. Pero eran libres. Sabían lo que les había dicho Dios. ¿Dónde está su problema? Que no creyeron a Dios. Esta es la cuestión. No creyeron a Dios. Lo mismo que ocurre hoy. No creemos que lo que Dios nos dice es lo mejor para cada uno de nosotros, para llegar a lo que todos deseamos, ser plenamente felices. Recuerden San Agustín, que había estado buscando esa razón de ser de su vida y su felicidad, cuando finalmente se encuentra con Jesús, cuando se encuentra con Dios, le dice, Señor, nos has hecho para ti,
y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Estamos hechos para Dios. Por lo tanto, Dios se hace cercano, les invita a que reflexionen, porque su reacción ha de ser libre igualmente. Dios no nos obliga nunca. Es la persona que más respeta nuestra libertad. Pero Dios acepta que de alguna manera tienen razón en cuanto a que el diablo es el que les ha seducido, les ha engañado, aunque no deja de hacerles ver que ellos también, que ellos son responsables de su situación. Pero observen lo que Dios dirá a la serpiente, versículos 14 y 15. Dijo luego Yahvé Dios a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás entre todos los ganados y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu pecho y comerás el polvo todo el tiempo de tu vida. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza, y tú le acecharás el calcañal. No sé si dan cuenta la diferencia cuando Dios habla a Adán, Dios habla a Eva, y cuando Dios habla al diablo. Fijémonos que tanto a Adán como a Eva le pregunta por qué. ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué has hecho y por qué? A la serpiente no le pregunta qué has hecho y por qué. ¿Y por qué no le pregunta? Pues porque el diablo, como un ángel que es, no tiene la posibilidad de arrepentirse. El diablo ya había hecho su acto de decisión de vivir sin contar con Dios. Entonces el diablo no puede arrepentirse por su naturaleza, porque el diablo conoce intuitivamente, no cabe en el diablo la posibilidad de error, es decir, de decidir algo porque no lo ha sabido bien, no. Por lo tanto, una vez que toma una decisión, su voluntad queda, digámoslo así, firme, estable, inamovible. Por consiguiente, lo que Dios dice a la serpiente es las consecuencias de eso que ha hecho. ¿Y cuáles serán las consecuencias de esto que ha hecho? Pues porque se arrastrará sobre su pecho y comerá el polvo todo el tiempo de su vida. No olvidemos que estamos en un lenguaje simbólico. No está hablando a la serpiente, y la serpiente siempre ha sido un reptil, sino que el lamer el polvo, el ser, es una manera de expresar de una persona que va a ser vencida, humillada. Por ejemplo, fíjese en el Salmo 72, 71, el versículo 9. Ante él se inclinarán los habitantes del desierto y sus enemigos morderán el polvo. O sea, fijamos en esta expresión, sus enemigos morderán el polvo. Y así podríamos encontrar otros textos con el mismo sentido. O sea, arrastrarse y morder el polvo es sinónimo de ser vencido, ser humillado. Por consiguiente, fíjense que aquí, en este versículo 15, tenemos lo que se ha llamado el protoevangelio. El diablo, que en su soberbia ha conseguido apartar de Dios a estos hombres, este hombre y esta mujer, va a ser vencido por un hombre y una mujer. Es decir, unos seres de naturaleza inferior a él. Un ser humano, seres humanos. Por eso va a morder el polvo, se va a arrastrar. Habla de una mujer que será perpetuamente enemiga del diablo. Ser enemiga del diablo equivale a no tener amistad con él. Cuando se comienza a tener amistad, cuando pecamos, decidimos ponernos de su parte y no de Dios.
Pues una mujer que nunca, jamás, perpetuamente será enemiga. Es lo que nosotros traducimos en que será inmaculada, no tendrá pecado. Y su hijo le aplastará la cabeza, o sea, lo derrotará. ¿Quién es ese hijo? Jesucristo. Pero es Dios. Sí, pero es hombre también. O sea, no olvidemos, esto lo veremos Dios mediante cuando en el credo lleguemos a creo en Jesucristo, que Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero es verdadero hombre. Tiene una madre, tiene una familia, tiene un cuerpo, tiene un alma, es un hombre. Pues ese hombre aplastará la cabeza al diablo. Por lo tanto, si nos fijamos, Dios se pone de parte nuestra, Dios se pone de parte de la humanidad. El diablo ha querido destruir la obra, ha querido aniquilar al ser humano, pero ahora Dios se pone de parte del ser humano. Hay aquel texto tan bonito de la Carta a los Romanos del capítulo 8 que nos vamos a leer, en el que dirá San Pablo, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es Dios quien ha salido a favor nuestro. Pero el pecado tiene sus consecuencias. Y esas consecuencias es el mal que todos experimentamos, el mal que existe en el mundo. Pero fijémonos que ese mal no lo ha creado Dios, lo ha creado el hombre al apartarse de Dios. Es como si nosotros, que ahora estamos en la luz, estamos en un lugar iluminado, nos vamos a un lugar oscuro. Estamos a oscuras, no vemos nada. ¿Pero por qué te has ido allí? ¿Me explico, no? Es decir, no es voluntad de Dios que te vayas allí, es porque te alejas de la luz y entonces te encuentras con la oscuridad. Nos alejamos de Dios, pues nos encontramos con las consecuencias, que es que no tenemos a Dios, que no tenemos el bien, que no tenemos la vida, que no tenemos la luz. Pues esto se nos va a describir igualmente de una manera simbólica, haciendo alusión a los que eran en aquel momento, y siguen siendo evidentemente, los sufrimientos fundamentales de la humanidad. Podemos ver los versículos 16 al 19. A la mujer le dijo, multiplicaré los trabajos de tus preñeces, parirás con dolor los hijos y buscarás con ardor a tu marido, que te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer, comiendo del árbol de que te prohibí comer, diciéndote no comas de él, por ti será maldita la tierra, con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida. Te dará espinas y abrojos y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado, ya que polvo eres y al polvo volverás. O sea, como ven, aquí se nos enumera lo que son los sufrimientos comunes de nuestra sociedad. Pero es importante que nos demos cuenta de una cosa. No es que Dios les dijera, por haber hecho esto, ahora yo hago que pase aquello. No, sencillamente le anuncia cuáles son las consecuencias que ellos se han buscado. Dios no la quería, pero Dios los ha hecho libre y permite las consecuencias de nuestra libertad. De todas formas, San Agustín nos dice que Dios no permitiría el mal si no fuera lo suficientemente bueno que quisiera, sabio que supiera y poderoso que pudiera sacar de ese mal bienes mayores. Y de hecho ustedes saben que en la liturgia de la Vigilia Pascual, en el pregón pascual se nos dirá feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Es decir, como consecuencia de todo esto, digamos, ha dado oportunidad a que Dios nos manifieste de una manera evidentísima, hasta el punto de no habernoslo podido decir más claro, cuánto nos ama. Porque ha llegado hasta morir por nosotros. Pero fíjense que como consecuencia del pecado existe el machismo. Él, tu marido, te dominará. Existe
la ley del más fuerte, se ha entrado la muerte, y hay que la misma naturaleza queda desequilibrada. El pecado desequilibra la misma naturaleza, perjudica la misma naturaleza. Estamos unidos. Y no solamente es esto, podemos seguir leyendo el versículo 20 de momento. El hombre llamó a Eva, su mujer, por ser la madre de todos los vivientes. O sea, observen que Dios sigue cuidando al hombre y a la mujer. Aunque ellos se han apartado de Dios, Dios no se ha apartado de ellos. Y es Dios quien los viste. Es una manera simbólica de decirnos, Dios sigue cuidándoles. Dios sigue estando con ellos. Pero han perdido la inmortalidad. Es lo que se nos dice de una manera un tanto gráfica en los versículos siguientes, del 22 al 23. Díjose Yahvé Dios, he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, que no haya ahora a tender su mano al árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Y le arrojó Yahvé Dios del jardín del Edén a labrar la tierra de que había sido tomado. ¿Se acuerdan qué simboliza el árbol de la vida? La inmortalidad. Es el árbol que hace que tenga manera de no morir, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues el árbol de la vida queda fuera del alcance del hombre y de la mujer. Es decir, lo ha perdido. Pero sin embargo, el proyecto de Dios no cambia y eso Dios nos lo devolverá a través de Jesucristo. ¿Se acuerdan que en el Apocalipsis aparece en el cielo nuevo y la tierra nueva, aparece aquel río de agua viva y a ambos lados tiene árboles de vida que dan frutos los 12 meses del año y sus hojas son medicinales. Lo tenemos en el capítulo 22, que no lo vamos a leer, los versículos 1 al 5. Por lo tanto, Dios no se da por vencido. El proyecto de Dios se realizará. El hombre llegará a ser inmortal, volverá a ser inmortal. El hombre vivirá ese ideal que Dios tuvo sobre el ser humano, pero somos libres. Hemos de decidir. Es decir, hemos de plantearnos, ¿creo a Dios o a quién creo? Y fíjense que este dilema lo tenemos continuamente en nuestra vida, yo diría en cada día, en cada momento que tenemos que decidir una cosa u otra. Sabemos perfectamente qué es lo que Dios quiere, pero somos libres. Por lo tanto, fijémonos que no podemos echarle la culpa a Dios de los males que vemos en el mundo. No, si Dios no los quiere. Y lo que nos parece mal en el proyecto de Dios es para bien. ¿Qué dice Inma? Bien, pero observemos que en el capítulo 4 se nos va a hablar, y esto lo vamos a ver solo rápidamente porque es texto conocido, cómo la humanidad, en el momento que comenzó a alejarse de Dios, cada vez se va alejando más. Si no hace parón, digámoslo así, y comenzar a caminar en dirección contraria, naturalmente irá cada vez más lejos de Dios. ¿Por qué? Pues porque el diablo ya tiene más acceso a nosotros. Ya tenemos la concupiscencia. Y el diablo sabe muy bien, recordemos que San Pedro nos describe a Dios como al diablo como un león rugiente que ronda buscando a quien devorar. Y por lo tanto sabe nuestros puntos flacos y intenta. ¿Pero eso quiere decir que tenemos que tener miedo? No. San Juan nos dirá, el que está en nosotros, si estamos en Cristo, si estamos en gracia,
es más fuerte que el que está en el mundo. Y la victoria que vence al mundo, es decir, al diablo, es nuestra fe. Es decir, nuestra adhesión a Cristo, no la simple fe intelectual, recito el credo, pero luego vivo de otra manera. Eso, según la Biblia, no es fe. La fe como adhesión a Cristo, como decir sí a Dios, como creer a Dios, eso es fe. Eso nos da la victoria. Y si tenemos esa actitud, no tenemos por qué tener miedo, porque Dios está por nosotros, está a favor nuestro. Lo tenemos a la mano, cuestión de acudir a Él. Pero si no acudimos a Él, si vivimos como si Dios no existiera, si nos marginamos de Dios, entonces estamos a merced de nuestra concupiscencia y del diablo y del mundo que nos seduce. Ya sabemos, los enemigos del alma son mundo, demonio y carne. Pero si estamos con Cristo, ningún miedo, porque Él es más fuerte y Él está a favor nuestro. Bien, por el capítulo 4 se nos hablará de Caín y de Abel y de la descendencia de Caín. Y quizás sería interesante fijarnos que tanto Caín como Abel, nos dice el texto, ofrecen sacrificios a Dios, cada uno de lo que tiene. Unos es animales, porque es ganadero, y otros son producto del campo, porque es labrador. ¿Y por qué Caín se enfurece contra Abel? Pues porque Abel es más generoso, ofrece con amor la ofrenda a Dios, y el otro pues se describe como, digamos, se presenta a veces como que ofrecía a Dios lo que no servía. El hecho es que si se enfurece Caín es porque ve que Dios bendice a Abel. Es decir, en el fondo hay una razón religiosa, creen en Dios, pero se enfada porque Dios bendice a Abel y no le bendice a él. Lo interesante es lo que le dice Dios. Fíjense en los versículos, capítulo 4, versículos 6 al 7, 6 y 7. Y Yahvé le dijo: ¿por qué estás enfurecido y por qué andas cabizbajo? No es verdad que si obraras bien andarías erguido, mientras que si no obras bien estará el pecado a la puerta como fiera acurrucada, acechándote ansiosamente, a la que tú debes dominar. Cesa, que él siente apego a ti y tú debes dominarle a él. Fíjense que esto es muy interesante, estos versículos. Después del pecado, Caín y Abel, descendientes, son libres. Pueden decidir a favor de Dios o en contra. Y se presenta el pecado como una fiera que está acurrucada esperando para apoderarse de él, para destruirlo. Pero tú lo puedes dominar, le dice Dios. Tú lo debes dominar. Puedes hacerlo porque eres libre. Pero ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que Caín pues no domina la tentación y seguramente en una discusión con Abel en el campo, pues lo mata. Pero a Dios no le da lo mismo. O sea, observemos cómo Dios sigue estando con la humanidad. Y Dios le pide cuentas a Caín. Es decir, lo llama a conversión. Pero recordemos que Caín dice: ¿por acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es decir, fijemos que en Caín hay ya un paso más de más alejamiento de Dios que Adán y Eva. Ellos aceptaron enseguida que sí era verdad, que habían pecado. Caín no. ¿Acaso soy yo el guardián? Pero las consecuencias, ¿cuáles son? Pues que, fíjense el versículo 16. Caín, alejándose de la presencia de Yahvé, habitó la región de Nod, al oriente de Edén. ¿Se dan cuenta? O sea, Caín se aleja de Dios. No tiene un movimiento de conversión hacia Dios. Se aleja de Dios. La descendencia de Caín, pues cada vez estará más alejada de Dios. Entonces llegamos al caso de Lamec. Veamos los versículos 19 al 24.
Lamec tomó 2 mujeres, una de nombre Ada, otro de nombre Sela. Ada parió a Jabel, que fue el padre de los que habitan tiendas y pastorean. El nombre de su hermano fue Jubal, el padre de cuantos tocan la cítara y la flauta. También Sela tuvo un hijo, Tabulcaín, forjador de instrumentos cortantes de bronce y de hierro. Hermana de Tubal-Caín fue Noema. Dijo pues Lamec a sus mujeres: Ada y Sela, oíd mi voz, mujeres de Lamec, dad oídos a mis palabras. Por una herida mataré a un hombre y a un joven por un cardenal. ¿Se han fijado en ese progreso de alejamiento de Dios? ¿Qué problemas son los que se van introduciendo? ¿Qué desórdenes? Totalmente al margen del proyecto de Dios. Tenemos este descendiente de Caín, Lamec, que introduce la poligamia. El matrimonio en el proyecto de Dios es un hombre y una mujer. Aquí ya Lamec toma a 2 mujeres, Ada y Sela. Es decir, es en ese alejarse de Dios que se introduce la poligamia. Pero no solamente esto, se va desarrollando una cultura totalmente al margen de Dios. Se habla de instrumentos de música que son, digamos, se trata de música para seducir, para digamos, mover pasiones. Y también se inventan los instrumentos cortantes, es decir, instrumentos de guerra. Se va introduciendo, por consiguiente, los desórdenes de tipo moral, sexual y la violencia. Hasta el punto que, fijémonos, la jactancia de Lamec no solamente actúa mal, sino que se jacta de lo que hace. ¿Qué dijo? Mujeres de Lamec, dad oídos a mis palabras. Por una herida mataré a un hombre y a un joven por un cardenal. Es decir, la violencia gratuita, por cualquier cosa. Vemos, por lo tanto, muy claro en la Sagrada Escritura que todo este mal social es consecuencia de alejarse de Dios. No lo ha creado Dios, lo crea la ausencia de Dios. En la medida que nos acercamos a Dios, van desapareciendo todas estas cosas. Por consiguiente, todas estas violencias, todas estas injusticias, ¿realmente se podrá solucionar con leyes y policías? No. Se dice que echa la ley, echa la trampa. Buscan cómo conseguir disimularlo y pasarlo. O por lo menos hacerlo sin que me vean, procurar que no me vean. La solución auténtica, la única solución a todo este mal que existe en nuestra sociedad es que haya un movimiento fuerte de acercamiento a Dios. Ahora, de todas maneras, no podemos quedar ante esta situación en una actitud pesimista, porque Dios tiene vencido al mundo, nos dijo Jesús. Yo tengo vencido al mundo. La victoria ciertamente será de Dios. El proyecto de Dios se realizará. Ahora nosotros tenemos que decidir, ¿con Dios o contra Dios? Observemos que aquí es nuestra libertad la que tiene que reaccionar. Sabemos que contamos con Dios para poder vivir de acuerdo con la fe. Sabemos que Jesucristo nos ha dado los sacramentos, nos ha dado la Iglesia, es decir, nos ha dado medios sobreabundantes para que podamos vivir de acuerdo con lo que Dios, con ese proyecto de felicidad que tiene Dios. Luego, ¿cabe quejarse? No. No podemos olvidar que formamos cuerpo y que cuando un cuerpo tiene una infección, cuando nuestro cuerpo tiene una infección, ponemos antibiótico, buscamos solución. Pues ¿cuál es el antibiótico de nuestra sociedad herida?
necesita? Santidad, personas santas, que hagan que Cristo esté actuando entre nosotros. Él actúa, pero actúa a través de nosotros. Luego, repito, no nos quejemos. Pongamos manos a la obra y pongamos remedio. Hagamos lo que depende de nosotros. Pensemos en un momento, ¿qué es lo que hizo la Virgen? ¿Una persona sola? Y qué bien inmenso ha hecho a toda la humanidad. Desde luego es un caso único, ¿no? Pero una persona sola, que ha dicho sí a Dios y que ha vivido coherentemente su sí a Dios. Pues no esperemos que haya muchos, seamos cada uno de nosotros.